¿Cierto? A siempre poder cantar con entendimiento. Amén. Abra su Biblia en el libro de Ageo. Se terminó esto, creo, y ahora empezamos con un libro de la Biblia, Ageo. Hoy día vamos a ver el libro de Ageo. ¿Ya? A todo esto, Ageo significa fiesta, festividad. Eso significa el libro de Ageo, el nombre Ageo. ¿Ya? Amén. Vamos a estar estudiando, ¿cierto? Ageo, un libro bastante corto, ¿cierto? Tiene solamente 2 capítulos, pertenece al Antiguo Testamento, ya a la sección de los profetas menores. Muchas veces la iglesia no se acostumbra a predicar estos libros de la Biblia, Ageo, Nahum, Habacuc, bueno, los más conocidos, ¿cierto? Son Malaquías, ¿cierto? Siempre ahí nos falta el pastor que un sermón de Malaquías, ¿cierto? Usted sabe, ahí. O Jonás, ¿cierto? Que es muy clásico, ¿quién no sabe la historia de Jonás? Pero Ageo, ¿qué querrá decir el libro de Ageo? Y a mí se me venía a la mente este libro de Ageo porque los días lunes estamos estudiando. ¿Qué libro los días lunes? Esdras. Y precisamente Ageo es del tiempo de Esdras. ¿Ya? Si usted busca en el libro de Esdras, el nombre de Ageo aparece allí. Porque Ageo, como profeta de Dios, tuvo una tarea muy importante. Y la tarea de él fue reanimar al pueblo a reconstruir el templo. El pueblo había, ¿cierto?, salido de Babilonia, había regresado a su tierra de Jerusalén, pero como se habían levantado enemigos, ¿cierto? Ustedes conocen la historia, todos esos enemigos que se levantaron para impedir el avance del templo, para impedir el avance de las murallas, como que el pueblo se había medio quedado dormido en los laureles. Esa es la verdad. Entonces Dios usa a este profeta y le dice, ¿cierto?, a los líderes, a los gobernantes, ¿cierto?, de Jerusalén, le dice, es tiempo de reedificar, es tiempo de levantar, ¿cierto?, el templo del Señor, es tiempo de poner manos a la obra. ¿Ya? Sigamos adelante. Hay un versículo clave en todo este libro de Ageo que es el 1, 7, 8, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 7, 8, dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa de Jehová, la casa de Dios, el templo. ¿Ya? Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mediten en sus caminos, mediten en su obra. Es tiempo de poner mano a la obra, de reedificar el templo, la casa de Jehová. Bien. Los miembros, ¿cierto?, del pueblo de Dios, los judíos que habían regresado de Babilonia, habían descuidado la reedificación del templo. Cuando Ciro le dio el permiso, ¿cierto?, a los judíos de volver a su tierra, también le dio un mandato, una ordenanza. Le dijo, vayan y reconstruyan el templo. Levanten un templo a Dios. Y ese es el deseo de Dios, ¿cierto?, que Dios tuviera un lugar para ser adorado y que su casa fuera de renombre a las naciones. ¿Ya? Los judíos habían vuelto, pero en vez de dedicarse, ¿cierto?, a construir el templo, vieron que había un poquito de obstáculo y se pusieron mejor a enfocarse en su propia vida personal. Empezaron a edificar sus casas, empezaron a comprar lo que ellos necesitaban, empezaron a adornar sus casas, mientras que el templo estaba totalmente descuidado. Es decir, ellos tenían una buena casa, tenían un buen chalet, tenían una buena mansión, tenían buenas cosas en sus casas, pero el templo estaba en un segundo, tercer y cuarto lugar. ¿Ya? Volvemos atrás. A ver. ¿Ya? ¿Sigamos? Ya, ahí. Ageo. Bien. El personaje Ageo, ¿cierto?, junto con Zacarías, que otro profeta de la Biblia, ¿cierto?, de los profetas menores, y Malaquías, constituyen los 3 profetas post-exílicos. ¿Qué quiere decir post-exílicos? Que ellos profetizaron o tuvieron su ministerio después del exilio de Babilonia. Si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, la historia se puede dividir así, a grandes rasgos. El pueblo de Israel, ¿cierto?, la historia de los reyes de Israel. El pueblo es llevado cautivo a Babilonia por 70 años. El pueblo está cautivo en Babilonia 70 años y después el pueblo regresa a su tierra después de esos 70 años. Y en ese regreso es cuando profetiza Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ya? Por eso se le conoce como profetas post-exílicos.
Hay preexílicos, ¿cierto? Que son Isaías, Jeremías, ¿cierto? Que le hablaban al pueblo para que se arrepintiera, para que el pueblo no fuera llevado en cautiverio. Preexílico, antes del cautiverio. Posexílico, después del cautiverio. Entonces Ageo fue contemporáneo de Zacarías. Antecedió, sí, a Malaquías por 100 años, ¿ya? Y su nombre significa festival, festividad, mis fiestas. Y fue la misión del profeta, ¿ya? Su misión fue llevar el mensaje de parte de Dios al pueblo para reedificar la casa, para que se construyera una fiesta a Jehová. El templo es un lugar de celebración. Amén. El templo es un lugar de gozo, de alegría. El templo es un lugar donde nos encontramos con Dios para adorar a Dios. Amén. Está bien que muchas veces nosotros cantemos alabanzas, ¿cierto?, por así decirlo, melancólicas, porque uno dentro de los salmos encontramos todo tipo de situaciones que podemos vivir en la vida cristiana. Penas, tristezas, pero gran parte de los salmos son canciones de alegría, de gozo, de regocijo, de victoria en el Señor. ¿Ya? Sigamos adelante. ¿Cuáles eran las fechas y las circunstancias? Las circunstancias de este libro. El periodo, ¿cierto?, es el tiempo del exilio babilónico, ¿ya? Y todo esto tenemos que entenderlo cuando leemos el libro de Ageo. Y se debe entender que para los judíos tenía una importancia suprema el templo. Para los judíos habían tres cosas que eran importantísimas: el templo, la ley y la tierra. Esas cosas eran hueso santo para los judíos, ¿ya? ¿Para qué lo que son los chilenos, cierto? Cosas sagradas. El 18 de septiembre, no. ¿Para qué lo que son cosas sagradas para nosotros? Por ejemplo, no sé, el asado, ¿cierto? Típico, cosas típicas. Bueno, para los judíos era el templo, la ley y la tierra. Eran cosas que ellos no transaban con eso. Era parte de su identidad. Y la destrucción del templo en el año, ¿cierto?, 586, por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue un golpe fatal a la religión judía. Ellos pensaban de que su esperanza, ¿cierto?, de religión, de judaísmo, de adoración a Dios había terminado con el templo, porque el templo era en lo que giraba la vida religiosa de ellos. Pero Dios, ¿cierto?, ocupó este cautiverio babilónico, estos 70 años en Babilonia, para purificar al pueblo de su idolatría y para poner en el pueblo el amor por la ley de Jehová. El proceso, la disciplina, lo llevó a ¿qué? A poner a Dios en el primer lugar y poner en relevancia la palabra del Señor. Para que me vaya entendiendo. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando pasamos por procesos, aprendimos las mismas cosas que pasó el pueblo de Israel. Aprendimos a poner a Dios en el primer lugar y aprendemos a amar la palabra del Señor. La historia del pueblo de Israel nosotros la podemos traer a nuestra vida para sacar lecciones prácticas, ¿ya? El cautiverio limpió a los judíos de la idolatría y puso el respeto por la ley del Señor, ¿ya? Se cree también de que en el cautiverio nacen las sinagogas. Las sinagogas significa asambleas. Ya no tenían templo ellos. Ya el arca no estaba. Ya no tenían nada que pudiera a ellos darle una identidad religiosa. Pero los judíos entendieron que todo eso era un proceso de parte de Dios por causa de su pecado. Entonces empezaron a formar pequeñas comunidades de judíos. Se cree que una sinagoga se formaba con 10 personas. Ya 10 varones se juntaban y empezaron a leer la palabra, empezaron a buscar de Dios, empezaron a orar, empezaron a tener ese amor de nuevo por el Señor. Ya para el tiempo de Cristo, ya estamos hablando desde este libro 500 años después, ¿cierto? Para Cristo, ya en el tiempo de Cristo había sinagoga en todo el Imperio Romano, en Israel, en Jerusalén. Estaba lleno de sinagogas, ¿ya? Donde los judíos habían sido dispersados por todo el mundo, ¿cierto? Cuando fueron llevados cautivos, ellos en lugar que llegaban construían sinagogas. Sigamos adelante. En segundo lugar, las fechas señaladas, ¿cierto?, revelan de que el ministerio del profeta fue sumamente breve. Ageo dio 4 mensajes puntuales y fue muy breve su ministerio. Duró aproximadamente 3 meses el ministerio del profeta Ageo. Ya recibía una palabra y él la entregaba. Con este trasfondo en general ocurre la restauración del templo, ¿cierto? Bajo el liderazgo de Zorobabel, que era el líder político del pueblo de Israel, Josué, que era el sumo sacerdote, Esdras, que era, ¿cierto?, el escriba diligente en la ley de Jehová, y Nehemías, que fue el encargado por Artajerjes de reconstruir las murallas, ¿cierto?, de Jerusalén.
En el 586, grandes cantidades de judíos habían sido llevados presos a Babilonia, ¿cierto? Esto sucedió por su pecado. Dios ocupó ese cautiverio como medio disciplinario, y esto fue advertido por Jeremías, ¿cierto?, en las profecías que Israel iba a estar 70 años en cautiverio. Y esa palabra se cumplió. 70 años ellos estuvieron. Usted puede ver también de ese tiempo que otro profeta hay, el profeta Daniel. Dice que Daniel, cuando vio que se cumplieron los 70 años, hizo una oración de perdón a Dios, clamó al Señor, ¿cierto?, recibió visiones el profeta Daniel, y en ese tiempo, en todo ese periodo, ¿cierto?, después el pueblo regresa al final de los 70 años. El mensaje de Ageo era claro: el pueblo debía volver a poner a Dios en el primer lugar de su vida. Ellos se estaban enfocando, ¿cierto?, más en ellos mismos, y corrían el riesgo de volver a desviarse una vez más de lo que era la verdadera adoración a Dios. Cuando nosotros, hermanos, no nos enfocamos en Dios, vamos a desviarnos del camino del Señor. Si ponemos otra cosa en primer lugar antes que Dios, corremos el riesgo de desviarnos de los caminos del Señor. Los judíos creían, ¿cierto?, que no era el tiempo aún de reconstruir el templo. Ellos decían, no es el tiempo, quizás hay mucha oposición, hay gente que se opone, que se levanta, pero sí creían que era el tiempo de edificar su casa. Sí creían que era el tiempo de tener casa hermosa, comprarse lo que necesitaban, adornar sus casas con lo mejor, pero total, el templo, ¿cierto?, en un segundo lugar. El templo estaba en ruinas, sus casas estaban lujosas. Veamos lo que dice Ageo, capítulo 1, versículo 1 al 11, dice: en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová al profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad mi casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre hombres, y sobre vuestras bestias, y sobre todo trabajo de vuestras manos. Amén. Sigamos adelante. El pueblo había perdido cierto entusiasmo por edificar la casa. Habían dado prioridades a sus casas particulares, ¿cierto? Y el profeta les llama la atención. Mientras el templo está en ruinas, ¿cierto?, sus casas particulares habían sido hermoseadas. Y el profeta les pide que empiecen a poner a Dios en primer lugar, a reedificar el templo. El reto del profeta fue directo y práctico. El pueblo comenzó a reunir materiales. Algo que llama la atención acá es que por primera vez, se podría decir, el pueblo de Israel empieza recién a hacerle caso a los profetas. Antes los profetas no les creían, los perseguían, los habían matado, y a Ageo es sorprendente que el pueblo le hizo caso. No le hizo caso de forma inmediata. Desde que Ageo entrega la profecía pasaron 23, 24 días para que el pueblo recién empezara a poner en práctica lo que Ageo le había dicho, ¿ya? Pero ellos empezaron a traer los materiales necesarios para la reconstrucción. La obediencia a los mandamientos de Dios va a traer bendición, pero la desobediencia traerá consecuencias negativas en lo económico y en lo espiritual. Acá Dios le decía al pueblo: mira, siembran mucho, recogen poco. Te pagaron el aguinaldo de Navidad y ya no te queda nada, ¿cierto? Te lo gastaste todo. Andas llorando que no llegó aguinaldo este año, ¿cierto? Le decía el profeta.
La plata se te hace agua y sale en las manos, ¿cierto? Llega a fin de mes, te pagan el sueldo, te dura 3 días el sueldo. ¿Por qué será? Le pregunta el profeta. Claro, porque está enfocado, ¿cierto?, en edificar tu propia casa y no en honrarme a mí. De hecho, hay un texto, ¿cierto?, en el libro de Ageo que dice: mía es la plata, mía es el oro. Y Dios puede darnos mucho más si nosotros aprendemos a honrar al Señor realmente como Él nos manda en la palabra. Yo una vez, sabemos que los sueños no son para hacer doctrina, ¿ya? Pero hace tiempo atrás, recordarán las hermanas mujeres que en una reunión de damas yo le conté un sueño que tuve. Y en el sueño, ¿cierto?, Dios me mostraba algunas hermanas que estaban trabajando en sus trabajos seculares. Y Dios me decía: yo no les puedo dar más porque me ponen en segundo lugar. Porque me ponen en segundo lugar. ¿Por qué? Porque mira, cuando no tienen trabajo, están en el templo. No están cansados para venir a orar. No están cansados para llegar a la iglesia. No tienen problemas, ¿cierto?, para venir a hacer aseo un día o para trabajar acá en la iglesia o para cualquier cosa. Pero empiezan a trabajar y ya no tienen tiempo para mí. Y Dios me decía: no les puedo dar más, no porque Él no quisiera, sino porque no me ponen en primer lugar. Imagínate, se gana la polla gol, después ya no la vemos más en el templo, ¿cierto? Imagínense si, por ejemplo, Dios los bendijera y le llegara una herencia, ¿cierto? No, después ya desaparecen, después ya no las vemos más, ¿cierto? Algunas hermanas y algunos hermanos. Entonces, por eso, hermano, ya el problema de Dios no es darnos. El problema que tenemos nosotros es que no sabemos poner prioridad en nuestra vida, ¿ya? Preguntas. ¿Cuántas veces nos pasa que escuchamos tremendos sermones, sendos sermones, ¿cierto?, sobre algunos temas bíblicos, pero somos negligentes en ponerlo en práctica? ¿Cuántos sermones usted ha escuchado últimamente? ¿Cuántas veces Dios le ha hablado últimamente de diferentes temas? Quizás sobre orar, quizás sobre leer más la palabra, quizás sobre tener el altar familiar. No sé, ayer hizo usted su altar familiar, no sé, quizás Dios le ha hablado muchas veces a lo largo de este tiempo, muchas veces. Pero somos negligentes en poner la palabra de Dios en práctica. ¿Cuántas veces damos prioridad, ¿cierto?, a nuestras cosas personales y en segundo lugar dejamos el dar para la obra del Señor o el honrar a Dios, ¿cierto?, con lo que Él nos da con el tiempo? No tenemos tiempo quizás, ¿cierto?, para congregarnos, pero sí tenemos tiempo para ver un partido de fútbol. No tenemos tiempo para trabajar en la iglesia, ¿cierto?, pero sí tenemos tiempo para estar con nuestra familia. No digo que sea malo, hermano, pero muchas veces hay prioridades que están cambiadas, ¿ya? No tenemos dinero, ¿cierto?, para bendecir la obra del Señor, pero sí tenemos dinero para hacernos la uña, cambiar los zapatos, cuando de repente no son cosas necesarias. No digo, hermano, que sea malo. Digo de que muchas veces las prioridades están cambiadas en nuestra vida, ¿ya? Porque siempre vamos a tener para nosotros, pero nunca o casi siempre nos va a costar, ¿cierto?, bendecir al Señor con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestros recursos, ¿ya? ¿Usted cree que Dios bendecirá a una persona que desobedece la palabra y hace oído sordo al mensaje del Señor? Dios bendice, hermano, a una persona que escuchando el mensaje, ¿cierto?, de Dios, porque, si usted no me cree, ¿cierto?, puede leer usted la Biblia y estudiar usted la Biblia y ver cuál es la voluntad del Señor, ¿ya? Y leyendo la Biblia usted se va a encontrar de que Dios nos demanda cosas a nosotros: orar, el altar familiar, ¿cierto?, adorar a Dios en familia, el congregarnos, el evangelizar. Hay muchas cosas que Dios nos demanda, sin hablarle, ¿cierto?, necesariamente de cosas materiales. Hablemos de cosas espirituales. Dios demanda congregarse, Dios demanda orar todos los días, Dios demanda leer la Biblia todos los días. ¿O acaso la Biblia nos dice escudriñar las Escrituras porque en ellas parece que tenéis vida eterna? Dios nos demanda evangelizar, ¿ya? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, si nosotros, oyendo la palabra del Señor, somos desobedientes, ¿usted cree que vamos a vivir bajo la bendición de Dios? ¿O Dios siempre nos va a mirar así como: quiero más de ti, espero más de ti? Pero tú, ¿cierto?, quieres vivir a tu manera, en tus términos, bajo tu propio pensamiento, ¿ya? Sigamos adelante. Bien, manos a la obra. Veamos Ageo, capítulo 1, versículo 2 al 15. Dice:
Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado por Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Ya? Los líderes del pueblo, ¿cierto?, con el pueblo obedecen a la voz del profeta. ¿Ya? Obedecen a la voz que Dios le hablaba por medio del profeta Ageo. Comienza la reedificación, ¿cierto?, 24 días después de escuchar el mensaje. Quizás esto pudo haber sido porque necesitaban ordenar, planificar, distribuir los materiales, ¿cierto? Porque de repente podemos recibir una palabra del Señor y nos podemos decir: ¿y cómo empiezo? ¿Cierto? Hay que hacer algo, pero ¿cómo empiezo a hacerlo? Quizás era tiempo de planificar, de ordenar, porque también, por ejemplo, si nosotros Dios nos da una palabra y nos dice: mira, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, y usted llega a su casa emocionado, se compra un boleto en Chile, ¿cierto? Y ahí se va, no sé, a cualquier parte del mundo. Claro, eso es hacer las cosas desordenadamente, ¿ya? Hay un proceso. Para reedificar hay un proceso también. Y quizás ellos se juntaron a planificar y dijeron: bueno, necesitamos tanta madera, necesitamos tanta piedra, necesitamos esto, esto, otro, cuánta mano de obra, cuánta aquí, cuánta allá, para poder hacer bien el trabajo. Nosotros con el hermano Marco quisimos, ¿cierto?, arreglar acá el templo. Hermano Marco, ¿cuántas planchas necesitamos? 10 planchas. Bueno, pero siempre uno ahí por los recovecos, 11 planchas. Amén, compramos las 11 planchas. No llegamos y compramos al lote, no llegamos y compramos a lo que creemos, ¿cierto? Uno toma medidas para planificar. Y es lo mismo en la vida espiritual. Si usted quiere hacer algo, debe planificar. Voy a hacer mi altar familiar, pero ¿cómo lo planifico? ¿Voy a abrir la Biblia al azar? ¿Cómo lo voy a planificar? ¿A cualquier hora del día, lo que salga? Uno necesita planificar, ordenarse, y quizás eso le va a llevar a tomar un tiempo de planificación. Ya, para cosas más pequeñas, obviamente, un poco tiempo. Para proyectos más grandes, uno tiene que tener más días para poder hacerlo bien. Ageo puede sentirse satisfecho de que su profecía fue oída y ver la obediencia del pueblo. No hay gozo más grande, hermano, para un pastor, un predicador, un evangelista, cuando la gente recibe el mensaje. Un profeta, ¿cierto? Entregué la profecía al pueblo, creyó a la palabra de Jehová y ahora uno lo ve. Porque muchas veces, hermano, ¿qué es lo que pasa con uno que predica, ¿cierto? Uno predica, pero uno quiere ver cambio, ¿ya? Uno no quiere predicar al aire solamente, o predicar para que la gente aprenda y después siga viviendo tal cual como ha vivido siempre. Uno espera ver que la palabra haga fruto en la vida de uno. Y yo por lo menos quiero ser buena tierra. Dice la palabra que hay diferentes tipos de tierra, y la tierra que es buena recibe la semilla y da fruto en su tiempo. Esa es la tierra buena, y ese tipo de tierra quiere Dios que usted sea. Una tierra que recibe y que da fruto al 30, al 60, al 100 por uno, ¿ya? El pueblo estaba poniendo sus prioridades en orden, y ahora iban a ver la bendición de Dios, ¿cierto?, en todo lo demás. Cuando uno obedece al Señor, uno puede esperar la bendición del Señor. Cuando uno obedece a Dios, cuando uno pone en orden sus prioridades, cuando uno busca al Señor, cuando uno guarda la palabra del Señor, uno va a ver la bendición del Señor. Ese es el secreto, hermano. Poner en orden las prioridades, obedecer al Señor. ¿O acaso no dice la palabra, cierto, en el Salmo 1? El justo es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y cuando cumple con ello da fruto a su tiempo, su hoja no cae. Entonces, esa es la clave. ¿O acaso no le dijo Dios a Josué: mira, yo estoy contigo donde quiera que tú vayas, yo te voy a dar la victoria, pero este libro de la ley jamás se aparte de ti, medita en él de día y de noche, para que cumplas con lo que está escrito, y entonces yo bendeciré tu camino? La clave, hermano, de la bendición de Dios es la obediencia. Esa es la clave del éxito, la obediencia. Obedecer al Señor. ¿Acaso la palabra de Dios no nos dice de que habían dos tipos de personas que querían edificar una casa? Uno edificó sobre la tierra, otro edificó sobre la roca, y cuando vinieron los temporales, los vientos, ¿cierto?,
El que edificó sobre la arena, su casa fue destruida, pero el que edificó en roca, en la palabra de Dios, su casa permaneció. Esa es la clave del éxito, obedecer la palabra de Dios. Preguntas. ¿Qué le ha estado hablando Dios a usted últimamente en su vida personal? ¿Qué le ha estado mandando obedecer? ¿Le ha estado mandando obedecer algo a usted el Señor? ¿Le ha estado hablando sobre alguna cosa puntual en su vida? ¿Le ha estado hablando acerca de algún aspecto que debe cambiar en su vida? ¿Le ha estado el Señor advirtiendo de algo, de algún peligro que usted tiene que evitar? ¿Le ha estado hablando el Señor de algún pecado que usted tiene que dejar? ¿Qué le ha estado hablando Dios últimamente? A mí Dios me habla todos los días, hermano. Y no es que yo tenga el celular del Señor, yo tengo la Biblia. Y esta es la palabra de Dios. Yo no necesito mucho de que tener un sueño, ni que venga un profeta, ¿cierto?, a saltar y brincar y a darme una profecía. Yo tengo esto. Y esto me habla todos los días a mí. Y me habla clarito como el agua, hermano. ¿Ya? Si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Y si quiere que le hable fuerte, léala en voz alta. Ahí Dios le va a hablar clarito como el agua. Así que, ¿qué le ha estado hablando Dios últimamente? ¿Por qué somos negligentes, hermano, en poner en obra su palabra? Aún sabiendo claramente lo que Dios nos manda. Si muchas veces sabemos la verdad, conocemos cómo es la verdad, Dios nos ha hablado muchas veces, ¿por qué nos cuesta poner por obra la palabra? Si, como yo le digo, si de repente usted, por ejemplo, no crea el mensaje que uno le puede entregar, lea usted la Biblia, hermano, y se va a dar cuenta de que la palabra es así como está escrita. Hoy día me gozaba con mi hermana Stephanie que ponía el mensaje, ¿cierto?, de la Navidad. Yo cuántas veces ese tema no lo he explicado también de diferentes formas y me alegraba de que ponía el pastor Chuy Olivares, porque es un pastor que yo siempre escucho para escuchar su enseñanza y piensa igual que yo. ¿Por qué? Porque su mensaje está basado en la palabra de Dios. Y no es un pastor de fuego, no es un pastor de, ¿cierto?, de zapateo, no es un pastor de ahí, de cosas raras. Es un pastor que te va a predicar la palabra como está escrita, hermano. ¿Ya? Si para predicar la palabra no se necesita tanto zapateo y tanto brinco, se necesita predicar la palabra con claridad, para que la gente entienda y la ponga por obra. Porque muchas veces, ¿cierto?, vamos a sendo eventos, ¿cierto?, y el predicador se la chica la plataforma, ¿cierto?, moviéndose de un lado a otro, parece gallina, ¿cierto?, ahí que está a punto de poner un huevo, y de repente meta grito, ¿cierto? Y después te sale del evento, ¿cierto?, y dice, oh, estuvo poderoso, hermano, estuvo terriblemente poderoso. ¿Qué predicó? No tengo idea, pero estuvo poderoso, estuvo poderosísimo. ¿Y qué predicó? ¿Qué predicó? Ni se acuerda uno. Pero estuvo poderoso, porque harto grito, harto pataleo, pero poco cambio de vida. Poca palabra que te hable directo al corazón y te diga, mira, tienes que cambiar esto. Ya no es tiempo, ya. ¿Cierto? Dios te está hablando hace cuánto tiempo y mira, ¿por qué no le haces caso? El profeta de Dios solo es responsable de presentar el mensaje, pero está en el creyente el ser obediente a la palabra. Yo como pastor cumplo mi deber en presentar todo el mensaje de Dios, hermano, lo más claro posible. Y discúlpeme si de repente quizás soy demasiado claro o no tengo el mejor vocabulario o la mejor expresión, ¿cierto?, para poder presentarlo de una forma tan retóricamente hermosa. Pero yo quiero hablarle claro como es el Evangelio. A mí no me interesa, hermano, impresionarlo. A mí no me interesa, ¿cierto?, hablarle bonito, ni retóricamente, ni de forma elegante. A mí me interesa que usted escuche el mensaje, que usted reciba la palabra y que usted ponga por obra la palabra y que su vida cambie. Eso es lo que me interesa como pastor. A mí no me interesa de que usted salga diciendo que es poderosa, que estuvo la palabra, pero no tengo idea qué me dijo el pastor. ¿Cierto? A mí me interesa que usted reciba la palabra y que usted después de este mensaje usted pueda decir, es tiempo de poner a Dios en el primer lugar de mi vida. Es tiempo de empezar a oír la palabra del Señor. Es tiempo de ordenar las cosas que están mal en mí. Ya, y empezar a honrar a Dios como realmente la palabra manda. Ageo capítulo 2, versículo 1 al 9, dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo:
¿quién ha quedado entre vosotros que ya ha visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así dice mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra se secará, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Cuando empezaron a reconstruir el templo, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Los ancianos, ¿cierto? Los que habían vivido en el tiempo del periodo del rey Salomón y que habían visto, ¿cierto? En la casa que construyó Salomón, en realidad, ¿cierto? Habían visto ese templo majestuoso, tremendo, hermoso, y que fueron llevados cautivos a Babilonia. Habían pasado 70 años y ahora volvían y veían que estaban reedificando un templo, pero era un templo inferior. Era un templo, ¿cierto? Quizás no tan majestuoso. Usted conoce cómo era el templo de Salomón, ¿cierto? La Biblia lo describe lleno de oro, de cedro. Era algo totalmente lujoso, algo hermoso, pero ahora estaban reedificando con escombros. Estaban reedificando con lo que tenían a mano. Estaban reedificando, ¿cierto? Una casa y no era tan gloriosa como la casa primera. Entonces, en los ancianos ellos lloraban y decían, no es como el templo que teníamos antes, decían los ancianos, ¿ya? Entonces muchos se desalentaron al ver la inferioridad del templo, pero Ageo le alienta a creer que el templo actual iba a ser más esplendoroso que el templo antiguo. Ageo le alienta y le dice, mira, esta casa postrera va a ser mucho mayor que la casa primera, ¿ya? Esta casa postrera va a ser mayor que la casa que construyó Salomón. ¿Y sabe por qué esa casa iba a ser mayor? ¿Ah? ¿Por qué esa casa iba a ser mayor? Porque en esa casa, 500 años después aproximadamente, adivine quién iba a caminar por esa casa enseñando la palabra de Dios. Jesucristo. Por eso, la gloria de Dios llenó el templo. Cristo fue al mismo templo a enseñar la palabra de Dios. A eso se refiere este texto bíblico. La gloria postrera, ¿cierto? Bajo este templo, claro, en el tiempo de Herodes, este templo había sido ampliado, remodelado, se había construido un patio amplio, ¿cierto? Y todo el tema había sido más arreglado este templo, pero lo que tiene de glorioso este templo es que en ese templo fue donde caminó Cristo predicando la palabra. Fue donde Cristo, ¿cierto?, anunció el Evangelio. 500 años más tarde, la gloria de Dios caminaba entre sus atrios. Jesús, nuestro Señor. Jesús estuvo en el templo predicando. Y de hecho, cuando predicó Cristo, hermano, sí que era bravo Jesús. Porque dice que no le gustó, ¿cierto?, que estuvieran vendiendo palomas y bueyes. ¿Y qué es lo que hizo? Un azote de cuerda y todo para afuera nomás. Y dijo, mi casa es casa de oración, no casa de mercado. Y ese era Cristo predicando, ¿ya? En la tradición judía a este templo se le conoce como el segundo templo. Y es el templo de los tiempos de Jesús, aunque ampliado y mejorado, ¿cierto?, por Herodes. Este templo, ¿cierto?, del cual estamos hablando, del cual habla Ageo, el que fue mejorado por Herodes, fue destruido en el año 70 por el general Tito, un general romano. Sitiaron la ciudad de Jerusalén y este templo fue destruido. Y Cristo predijo esto. El Señor dijo, ve esta casa hermosa, este templo glorioso, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en una oportunidad el Señor dijo, mira, destruye este templo y yo en 3 días lo voy a reedificar. Y los judíos dijeron, ay, ¿cómo si nuestros padres 40 años, ¿cierto?, estuvieron tratando de edificar el templo y tú en 3 días lo vas a levantar? Pero él hablaba ¿de qué templo? De él mismo, ¿ya? Después de su muerte Cristo resucitó a los 3 días. Ahora también hay otro templo en el cual el Señor habita y mora permanentemente desde el día que uno cree y recibe a Cristo en su vida, en su corazón. Y ese templo somos nosotros. Dios ya no habita, ¿cierto?, en un templo hecho de madera, de material,
Aunque este lugar, ¿cierto?, es un lugar consagrado para adorar el nombre del Señor, ahora Dios habita en su corazón, en su vida. Dentro de ti habita el Señor. Dentro de ti. El día que tú crees en el Señor, dice la palabra que Él te sella con su Espíritu. El Espíritu te convence de pecado, tú recibes a Cristo y Él ahora viene a morar dentro de ti. Dios habita dentro de ti, ya dentro de tu templo ahora. Y en la nueva Jerusalén, cuando ya después, ¿cierto?, ocurra la resurrección de lo que habla la palabra, dice que en la nueva Jerusalén, ¿cierto?, en el cielo nuevo, la tierra nueva, no habrá templo, porque Jesús mismo será el templo ahí. Es decir, hermano, nosotros vamos a estar en la misma presencia de Dios. Y dice de que antes que pidamos algo, antes que hablemos, Dios ya nos va a responder. Su presencia en el cielo va a ser gloriosa, lo va a llenar todo, va a ser como en el tiempo de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva, ¿cierto? Ellos, ¿cómo oraban Adán y Eva? Ellos conversaban solamente y Dios les respondía. Así va a ser, ¿cierto?, en el cielo. Pregunta: ¿es bueno que un creyente viva de las glorias del pasado o que tenga una relación diaria y continua con Dios? Yo he conocido hermanos cristianos que yo cuando era joven, ¿cierto?, 20 años atrás, visitaba los hospitales, visitaba las cárceles, predicaba en la iglesia, y ahora queda la nada misma. Yo conocí, hermano, gente así, no de esta iglesia, ¿cierto?, de otros lugares. No, yo ya no salgo a evangelizar. No, que eso lo hagan los jóvenes ahora. Porque yo cuando tenía 30 años prediqué, hice la obra y todo, viviendo de puras glorias del pasado, hermano. Usted me pregunta qué hizo usted ayer, yo no tengo idea de lo que hice ayer. Pero para mí todos los días es un día nuevo con Cristo. Todos los días es un día para servir al Señor. Yo no puedo decir, no, que hace 20 años atrás yo visitaba el hospital. No, Dios quiere que visite el hospital hoy día, hermano. Y si no puedes por tu salud, o si no puedes por tu, no sé, por tu condición, tu economía, bueno, puedes tomar un par de tratados y salir a evangelizar. A mí no me sirve, dice el Señor, de que hace 30, 40 años salía a evangelizar y ahora no. Pero es que, pastor, estoy anciano ya. Bueno, y nos dice la Biblia de Caleb, ¿cierto?, que tenía 80 años. Y él dice, mi fuerza era la misma de 40 años atrás. Tal como era hace 40 años atrás, ahora estoy robusto, ¿cierto?, lleno de fuego. Estaba Caleb para servir al Señor. Y eso dice la Biblia. ¿Acaso Abraham no engendró un hijo, ¿cierto?, a los 100 años? Bueno, estaba lleno de fuerza también, pues. Pero muchas veces, ¿cierto?, nos excusamos, ¿cierto? No, es que ya no tengo la fuerza, no tengo el tiempo. Pero hermano, no hay nada mejor que envejecer en el Señor. Si usted lee la Biblia, cómo envejecía la gente en el Señor. Usted ha leído la Biblia, dice de que cuando nació Cristo, había una mujer llamada Ana, era de 70 años, y había sido viuda por mucho tiempo. Solamente estuvo casada 7 años, me parece, y había sido viuda por mucho tiempo. Y dice que no se apartaba ningún día del templo, ¿cierto?, que todos los días permanecía orando y ayunando al Señor. Así envejecía la gente en el Señor, ¿cierto? Dice que también Simeón, ¿cierto?, la persona que cuando Cristo nació fue al templo, era un hombre de edad, hermano, y bendijo a Cristo. Y dijo, gracias, Señor, porque no me morí antes de ver a tu ungido. Estaba en el templo adorando al Señor. Así hay que envejecer en el Señor, sirviendo a Dios, ¿ya? No vivir de la gloria del pasado. Tenga un Dios del presente, hermano. Tenga un Dios todos los días. Amanezca con Dios. Dice, todas las mañanas son nuevas su misericordia. Todas las mañanas es un día para escribir tu historia con el Señor. ¿Ya? ¿Qué lecciones para el presente podemos sacar de la historia del pasado? Porque el pasado igual nos enseña. ¿Ya? No podemos tampoco decir, no vamos a aprender del pasado, que las cosas atrás eran peor que ahora. No. Tenemos que ser sabios y tenemos que sacar lecciones del pasado. Antiguamente se hacía así. Bueno, ¿qué principios sacamos para hacerlo mejor el día de hoy? ¿Ya? Con la ayuda de Dios, ¿podemos hacer nosotros un mejor presente y futuro? Claro que sí. Claro que sí, hermano. Con la ayuda del Señor podemos hacer un mejor presente, un mejor futuro. Todos los días, hermano, es un día para escribir una historia con Dios. Todos los días. Pero está en nosotros la decisión de hacer el mejor presente ahora para un mejor futuro el día de mañana. Podemos hacerlo mejor o peor el futuro. Está solamente en nosotros si vamos a obedecer a Dios o si vamos a vivir a nuestra manera y nos vamos a desviar de la palabra. ¿Cómo debemos cuidar, cierto? Ahora otra pregunta, el lugar
donde adoramos al Señor, la iglesia. Ahora, ¿cierto? No adoramos en el templo de los judíos, ¿cierto? Ni en una sinagoga de los judíos. Adoramos en el templo, ¿cierto? Que construimos lugares de adoración para honrar al Señor. ¿Cómo debemos cuidar de este templo? O vamos a decir, no, es que este templo, ¿cierto? Dios no habita en templo hecho por mano de hombre y que Él se huele el techo, ¿cierto? Se gotee, ¿cierto? Que los instrumentos estén malos. Total, Dios no habita acá, total, Dios, ¿cierto? No habita en el templo, habita en tu corazón, hermano. Lo que te preocupa, ¿cierto? Es que tú te veáis bien nomás. ¿Cierto? Nos ponemos buenos ternos, buenos trajes y el templo se está cayendo a pedazos. No, hermano. Tenemos que ser conscientes de cómo adoramos a Dios en el lugar donde, ¿cierto? Adoramos, nos reunimos para adorar al Señor. Está bien, Dios no habita en estas maderas, en estas piedras, en este púlpito, no. Ya, porque Él habita dentro de nosotros, pero este es un lugar consagrado para adorar a Dios. Y si lo podemos hermosear más todavía, más debemos hermosearlo. No es necesario caer en el lujo, hermano, ya, que se entienda. No vamos a poner acá ciertas cosas de oro ni cosas así, no vamos a caer en eso como tienen los católicos, por ejemplo, que tienen sus cosas santas, sus relicarios, todas sus cuestiones de oro. No vamos a caer en eso. Pero sí, de repente, ¿cierto? Había que cambiar las flores, por hermano, ¿o no? Sí, pues había que cambiarlas, renovar las flores. Había que, no sé, hacer mejoras. Y eso es una forma de adorar a Dios. ¿Ya? Y si el día de mañana, hermano, cuando llegue otro pastor, porque yo no soy eterno ya, desde ya le paso el dato, y quiere hacer mejoras, y quiere hermosear más el templo, y quiere seguir, y amén al pastor. Sigamos adelante. Yo voy a estar ahí quizás, ¿cierto? Apoyándolo. No de la gloria del pasado, pero apoyándolo en el presente. Amén, hermano, yo los quiero a ustedes, así que no piensen que los voy a dejar. ¿Ya? Yo los quiero, ya, así que, pero sé que no soy eterno, ¿ya? Veamos del versículo 10 al versículo 19. Dice: a los 24 días del mes noveno, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare el pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y ellos respondieron a los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo de muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y ellos respondieron a los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón, desde este día en adelante, antes que pongáis piedra sobre piedra en este templo de Jehová, antes que sucedan estas cosas, venían al montón de 20 efas y hallaban 10. Venían al lagar a sacar 50 cántaros y hallaban 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo y con toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 de este mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Mediten, hermano. Está terminando un año. Todos nos ponemos metas, ¿cierto?, para el año que viene, ¿cierto? A ver, ¿cuánto se puede? Voy a bajar de peso. Voy a dejar la Coca-Cola. No, ya la creemos ya. Todos nos ponemos metas, ¿cierto? No, ya este año leo la Biblia completa. Este año sí que voy a congregarme más, ¿cierto? Este año, este es el año. Puta, yo esa historia igual la he escuchado tantas veces, ¿cierto? Sobre todo en las comidas de año nuevo uno se emociona. No, este año salgo de vacaciones. Este año. Dios ha hablado, ¿cierto?, por medio del profeta y les dice que la santidad no es transferible, ¿ya? Y que su pecado contamina a los santos. Ahí el sacerdote le habla, ¿cierto? Le dice: mira, tú si cargas cosas sagradas y toca algo inmundo, ¿eso se contamina? Sí. ¿Y si algo inmundo te toca a ti, eso se contamina? Sí. ¿Ya? Entonces dice que la santidad no es transferible, ¿ya? Lo santo no se puede transferir, pero lo inmundo sí te puede contaminar. El pueblo debía limpiarse de su pecado, debía arrepentirse y obedecer a Dios
Solo así su servicio sería aceptado por Dios. ¿Ya? No podemos servir a Dios en pecado. Eso es lo que le está tratando de decir el profeta. Mira, ustedes van a empezar a reedificar la casa, van a empezar a honrar a Dios con sus sacrificios, sus ofrendas, sus cosas, ¿cierto? Pero si ustedes están en pecado, eso no va a ser agradable a los ojos del Señor. ¿Ya? Dios invita al pueblo a meditar en sus caminos para no cometer los errores del pasado. ¿Cuál era el error que cometía el pueblo en el pasado? Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué Dios le dice eso al pueblo de Israel? Porque ellos honraban a Dios con su ofrenda, con su sacrificio, con sus cánticos, ¿cierto? Con su holocausto, pero sus vidas, ¿cierto? Ellos vivían en desobediencia al Señor. Entonces ahora que iban a empezar a reedificar un nuevo templo, el Señor le dice, mira, aprendan del pasado, no cometan los errores que cometieron en el pasado. Hoy es tiempo, antes de que pongan la primera piedra, hoy es tiempo de empezar a hacer bien las cosas. Se está terminando el año, ahora es tiempo de empezar a construir un nuevo año, 2023, de forma mejor. No como lo hicimos en el 2020, ni en el 2021, ni en el 22. Ahora empieza un nuevo año, un nuevo periodo. Antes que empiece este año, asegúrate bien, ¿cierto?, de poner en orden tu vida, ¿cierto?, de planificar bien las cosas, de hacer bien las cosas, de arrepentirte de tu pecado para que puedas servirme bien en el 2023. Si el pueblo decide hacer las cosas bien, Dios lo iba a bendecir. La obediencia iba a ser su ganancia, ¿ya? Si el pueblo obedecía en este nuevo tiempo de servir a Dios, Dios lo iba a bendecir. Sigamos adelante. ¿Se agrada a Dios? Pregunta, ¿cierto? Si hacemos su obra viviendo en pecado y desobediencia. No. Dice la Biblia, aunque todos lo hiciéramos, siervos inútiles somos, ¿ya? Para empezar. Y lo otro, Dios nos agrada, ¿cierto?, si le servimos a Él en desobediencia. Dice que para Dios, ¿cierto?, más importante que los sacrificios, los holocaustos, lo que podamos hacer o ofrecer a Dios, es obedecer al Señor. Eso va primero, ¿ya? Obedecer al Señor va primero. Obedecer a Dios va primero, hermano, ¿ya? Antes que usted pueda decir, no, yo quiero trabajar en este ministerio. Antes que pueda decir usted, no, yo quiero, no sé, hacer esto por la obra. Primero obedecer al Señor, eso va primero. En primer lugar, y después viene el servicio a Dios. Ya, ese es el orden de prioridad. Primero me ordeno en lo personal con Dios y después sirvo al Señor. ¿Cómo podemos limpiarnos de nuestro pecado para servir a Dios de forma íntegra? Y todos los días, hermano, es una oportunidad. Todos los días podemos ponernos a cuentas con Dios, confesar nuestros pecados. Mira, si hay pecado en tu vida, si hay errores que tú has cometido este año, si hay faltas que tú has cometido, ya Dios las sabe, Dios las conoce, a Dios no lo podemos engañar. Ya antes que le confesemos, Él lo sabe todo. Dios te dice, mira, para empezar a construir un nuevo año, es necesario ordenarse, poner en orden las cosas, arreglar esas cuentas conmigo, ¿cierto? Para que el año que viene me sirva y me sirvas bien. Me sirva y me sirvas con integridad. Me sirva y tu servicio sea agradable a mí. Pero antes que termine este año, tienes que ordenar esas cuentas conmigo. Tienes una conversación pendiente conmigo, dice Dios, y no quiero que termine este año sin yo conversar contigo en la intimidad, tú y yo solamente, los dos solos, y arreglemos esas cuentas que tú sabes que tú tienes conmigo. Y que reconozca delante de mi presencia, y que me pidas perdón, y que me digas que vas a cambiar, para que este año 2023 no sea como el 2022, y para que tu servicio a Dios sea agradable a mis ojos. Eso es lo que le quiere decir Dios, hermano, en esta tarde. Amén. Antes que termine este año, hay una conversación pendiente con el Señor. Amén. Para empezar un año 2023 bendecido. Amén. Sí, sigamos adelante. Gracias. Ya estamos llegando al final. Versículo 20 al 23 dice: y vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y a los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por su espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén.
Esta es la última profecía de Ageo y va dirigida, ¿cierto?, a Zorobabel, quien era el gobernador, el líder político del pueblo de ese tiempo. Zorobabel era descendiente del rey David, ¿ya? Y esta es una profecía mesiánica que le quiere entregar Ageo, ¿cierto?, a Zorobabel y su descendencia. Habla de que los reinos van a ser trastornados, los reinos, ¿cierto?, van a ser derribados, va a haber conmoción en el mundo, pero Dios establece un pacto con Zorobabel y le dice, ¿cierto?, yo te pondré en mi mano como un anillo de sellar. Antiguamente los reyes tenían un anillo que las cartas, ¿cierto?, las sellaban con ese anillo, que certificaban, ¿cierto?, de que ese anillo era posesión del rey. Y lo que le dice el Señor a Zorobabel, mira, tú eres tan importante en mi plan que yo te pondré en mi mano y de ahí no te voy a sacar, porque contigo tengo un propósito que cumplir, ¿ya? Zorobabel era descendiente del rey David y esta profecía tiene cumplimiento pleno en Jesucristo, ¿cierto?, el Rey eterno. Todos los reinos van a ser conmovidos, pero hay un reino que va a permanecer por siempre. Y ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Ese reino se inauguró hace 2000 años atrás, con Cristo, ¿cierto? Él vino a anunciar el reino de los cielos. Ese reino está presente hoy. ¿Sabe dónde está presente ese reino? En la vida y en el corazón de cada uno que acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Ahí es donde el gobierno de Dios se establece en su vida. Cuando usted acepta a Cristo y se somete al señorío de Cristo, viene el reino de Dios a su vida, el gobierno de Dios a su vida, ¿ya? Y también habrá un reino futuro, donde todos estos reinos, ¿cierto?, van a ser conmovidos en la segunda venida de Cristo y Cristo establezca su reino milenial, como lo estudiábamos la otra vez en Apocalipsis, ¿ya? ¿Qué aplicaciones sacamos de este estudio? Dios espera, hermanos, que le obedezcamos su palabra, que no vivamos del pasado, ¿ya? Hoy podemos hacer bien las cosas y en el futuro de forma mejor, ¿ya? Y Dios también nos manda a cuidar del lugar, ¿cierto?, donde adoramos. Esta es una muestra de nuestras prioridades con el Señor. Está terminando un año, hermano, ¿ya? No queda nada para terminar este año, 2022. Y ha sido el año de la vuelta, por así decirlo, al templo. ¿Se han dado cuenta ustedes o no? Estuvimos en cautiverio, en la pandemia, ¿cierto? Más corta, ¿cierto? 2 años solamente, y fue el año de volver al templo. Y ahora el 2023 tiene que ser el año, hermano, de poder hacer bien las cosas en el templo, ¿ya? Es triste y es lamentable que aún hayan iglesias hoy en día que no han vuelto al templo. Hay iglesias hoy en día, hermano, yo le digo, ¿cierto?, que se acostumbraron tanto a la pandemia que no vuelven al templo. Están haciendo un culto una vez a la semana, los ministerios están trabajando online, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se acostumbraron tanto al cautiverio que no quisieron oír el mensaje de Dios de volver al templo, volver a la ciudad, reedificar el templo. Nosotros que volvimos, hermano, ya tenemos ahora este 2023 de hacer un desafío, de hacer bien las cosas en el 2023, ¿ya? Y servir al Señor, pero servirlo